máquinas y mano de obra. Si ustedes tienen eso siempre presente, va a ser difícil que se olviden de uno de los recursos por los cuales se administra un buen proceso. Entonces, la consecuencia de estos 3 PPTs es medir, significa tener un indicador, ¿ok? Pero ahora vamos a definir qué cosa es un indicador. Este es el panel de de un avión. Ustedes ven aquí un montón de cosas, ¿verdad? Ven números por acá, un reloj por allá, unos, unos indicadores medio raros aquí de color azul con, con anaranjado. Posiblemente se esté relacionando al azul al aire y el anaranjado a la tierra, es decir, la altura de la tierra, la altura en la cual se encuentra el avión con relación a la tierra y al cielo, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo perfecto de lo que es un indicador. Imagínense ustedes que están en su empresa, están piloteando una nave, un avión, y ese avión definitivamente no se puede caer, ¿verdad? No se puede estrellar. Entonces tiene que estar monitoreando permanentemente esos indicadores. ¿Qué es lo que hacen los pilotos de las naves, verdad? ¿Por qué creen que tienen 2 personas allí? Con uno es imposible. Con 2 personas, por la cantidad de indicadores que hay y la complejidad de datos que botan cada uno de esos números, es que los pilotos de las naves juegan con las llaves y los controles, ¿no? Si está muy abajo, bueno, activa la palanca para subir las alas, ¿verdad? Elevar el avión. Sobre todo cuando estamos hablando del despegue y el aterrizaje, ¿verdad? Que es la parte más complicada. Durante el vuelo, bueno, es un poquito más o menos tranquilo porque le ponen el famoso piloto automático. Pero el piloto automático también modula y administra la ruta en función de los indicadores, que son lo que ustedes ven aquí, estos relojes, esta serie de relojes y números, sobre los cuales el avión se despliega. El avión se mueve, ¿verdad? Ahora, si viene una tormenta, seguramente el piloto automático ya no sirve porque la tormenta no va a detectar los rayos, pero sí lo ven las personas, los pilotos. Entonces, en ese momento los pilotos desconectan el automático y empiezan a planear en forma manual, ¿verdad? Para tratar de evitar los rayos o no meterse en las zonas turbulentas. Y también para eso se miden justamente de los indicadores que ven al frente. Entonces, un indicador es una métrica, ¿verdad? Eso es lo que vamos a definir ahora, exactamente. Un indicador, así en términos simples y comunes, coloquiales por decir así, es un número nada más. Siempre es un número. Un indicador es netamente numérico, no es una sensación. Mira, yo pienso que estamos volando muy alto. Eso no es un indicador. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que tengo fiebre. Tampoco es un indicador. En cambio, si hablamos, tengo 45 grados de temperatura, digo 38, 39, entonces estoy con fiebre, ¿correcto? ¿A qué altitud estamos? A 8.000 pies. Bueno, ese es un indicador de altitud. Entonces, no es una situación hipotética, no es una sensación. Un ratio es siempre un número, y un número relacionado a una unidad, a una métrica, justamente. Un indicador no es un número absoluto, por si acaso. Un indicador, ¿a qué me refiero con un número absoluto? Es decir, que un indicador nunca es un número que por sí solo explica todo. No existe. Por ejemplo, alguien puede decir, pero la temperatura es un número absoluto. No, no es cierto. La temperatura es la condición que tiene una persona, un cuerpo, un ambiente, que quiera medir en un momento dado. Y ahí viene la segunda palabra, en un momento dado. O sea, no es absoluto, por sí solo no explica nada, pero sí explica si tú lo mides. Yo tenía 38 grados de temperatura a las 7 de la noche. Ahí sí se entiende perfectamente. Porque si tú dices, tengo 38 grados de temperatura, ¿en qué momento? ¿Ayer, hoy día, mañana, pasado mañana? No se sabe. O sea, tienes que siempre hacer el ancla. Y esa es la parte que vamos a ver un poquito más abajo. Un indicador siempre está relacionado a 2 variables, a 2 fenómenos que se miden en simultáneo en ese mismo momento. Un indicador es un número, es una métrica que mide 2 variables simultáneas en un mismo momento, en un tiempo dado. ¿Ok?
No es un número solito absoluto, no existe un número absoluto. Por ejemplo, la presión barométrica en la costa, en la sierra, en la selva, ¿en qué instantes se ha tomado esa presión? Tenemos que hacer el ancla. ¿En qué momento este número se da? ¿A las 7 de la mañana? ¿En qué zona? ¿En Lima? ¿En la sierra? Entonces, esa segunda especificación es lo que te hace entender qué cosa significa ese número que te están dando de dato, o el que estás leyendo, ¿verdad? Igual que el flujo del agua del río Rímac, por ejemplo. 200 metros cúbicos, no dicen 200 metros cúbicos, solito, sino dicen 200 metros cúbicos en un segundo. Ese es el segundo concepto. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo bien hasta ahí? Porque de aquí, esa es la parte más complicada que siempre en las sesiones que dicto, la gente un poquito que se bloquea. ¿Correcto? O sea, un indicador es una métrica, correcto, es un número correcto, pero también es un número que tiene siempre dos puntos de comparación. Es decir, es un número que no es absoluto, que por sí solo no explica nada, pero que combinado con otra información adicional sí lo hace y te da el marco completo, la lectura correcta de lo que quieres tú explicar. Un indicador tiene un objetivo específico, ¿verdad? Tú diseñas o creas un indicador porque necesitas algo de ese número, quieres medir algo, ¿verdad? Como en el proceso de aquí, ¿verdad? Quiero medir el resultado, quiero medir cómo lo hice, o quiero medir cómo ingresó la mercadería o la materia prima. Algo quiero medir, por eso un indicador se define así. Un indicador permite hacer comparaciones, y esa es una de las características más importantes del indicador, que tiene que ser, o me tiene que permitir establecer ese indicador en diversos momentos del tiempo o en diversas etapas del proceso o en diversas situaciones, no necesariamente en el tiempo ni con el proceso, sino también relativos a la calidad, a la cantidad. ¿Qué pasa con este indicador si yo produzco 10? ¿Qué pasa con este indicador si yo produzco 100? Pues si produzco 1000, ¿va a ser el mismo? Tengo que compararlos. El indicador que he encontrado hoy día, lo comparo con el de mañana, o lo vuelvo a comparar con el indicador de ayer. Si no puedo hacer la comparación, entonces no puedo establecer relaciones de causa-efecto, ¿verdad? Que esa es justamente la idea, saber por qué varió el indicador y qué cosa debo hacer para llegar a un número objetivo que yo quiera. Pero para hacer las comparaciones yo tengo que haber definido correctamente este número, esta métrica, y siempre tengo que definir las unidades en las cuales voy a medir los indicadores, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, alguien que se pone a comparar el resultado de ventas de una empresa, dice, bueno, el año pasado se generaron 5.000 órdenes de venta para los clientes. Perfecto, el año pasado, es decir, en 365 días del año, ese es el indicador. Pero alguien dice, bueno, este año vamos generando 4.000 pedidos en el sistema en 6 meses. ¿Cómo los puedo comparar? Es 5.000 en un año, en 12 meses, y el otro me dice 4.000 en 6 meses. ¿Puedo comparar esos dos números al mismo tiempo? Ojo, aquí ya me estoy insertando al mundo ya un poquito de los números y de las comparaciones. Aquí en esta parte dice, un indicador permite hacer comparaciones, pero para hacer comparación yo tengo que comparar ambos indicadores en las mismas unidades. ¿Se están entendiendo eso? En las mismas unidades. No puedo comparar papas con camotes, ¿verdad? 5 papas no son iguales a 5 camotes. 5 camotes no son iguales a 5 papas. Entonces, en este ejemplo que les he indicado, 5.000 pedidos en un año, o sea, en 12 meses, contra la gestión actual que van 4.000 pedidos en 6 meses. Podría comparar esos números 5.000 y 4.000 directamente y decir, bueno, el año pasado fue mejor y ahorita estamos mal. ¿Puedo comparar directamente 5.000 contra 4.000? Pregunto a la clase.
No, ingeniero, hasta unificar los tiempos. Claro, porque hay un error, ¿verdad? Porque tengo que compararla en las mismas unidades. El primero lo he comparado en 12 meses y el segundo en 6 meses. Para yo poder compararlo si realmente estoy yendo bien o mal, tendría que bajar todos a meses, a la mínima unidad de comparación. 5.000 entre 12, dividimos, 5.000 entre 12, me da 416 pedidos por mes. Y 4.000 entre 6 me da 666 pedidos por mes. ¿Correcto? Allí sí puedo compararlo. ¿Por qué? Porque estoy comparando pedidos por mes contra pedidos por mes. ¿Me explico? Siempre tiene que ser la misma unidad para poder hacer comparaciones. En este caso, 666 pedidos por mes es mucho mayor que 416 pedidos por mes del año pasado. Quiere decir que en ese año nos está yendo mejor. Ha habido un incremento de 666 entre 416, me da un incremento de 60%. Es decir, no sé qué ha pasado en esa empresa, pero ha habido un incremento brutal de 60% en las ventas, según el indicador que lo hemos definido, número de ventas por mes generado. ¿Correcto? Esa es la parte crítica de un indicador, que te permite hacer comparaciones y poder decir, ¿estamos bien o estamos mal? Luego, es una medición simultánea, al no ser absoluto, definitivamente es una medición simultánea, como se Ahora acaba de sí. comentar. Expresada en un solo número, que es el cociente de esas dos variables, como resultado de dividir ambas variables. Un ejemplo típico es, por ejemplo, lo que les comenté del flujo de agua del río Rímac, ¿verdad? En épocas de verano llega a 200 metros cúbicos por segundo. Quiere decir eso que en un segundo ha pasado 200 metros cúbicos. ¿Cuánto es un metro cúbico? Bueno, un metro cúbico es un metro por un metro, el espacio que ocupa el agua en un metro cúbico, es decir, donde hay un depósito que mide 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Ese volumen multiplicado por 200 es lo que pasa en un segundo por el río Rímac. Imagínense que la cantidad que pasa en un día. 200 por 3.600, ¿verdad? 60 por 60 me da 1 hora, ¿verdad? En un día por 24, o sea, pasa 170, 17 millones de centímetros cúbicos, de metros cúbicos pasan en un día por el río Rímac. Por eso pasa lo que pasa, las inundaciones, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a entender qué cosa significa un indicador, el resultado de un número. Un número cualquiera. Como ya les acababa de decir, un indicador es cualquier número. Pero la Ingeniero, disculpe, interpretación... una consulta. Sí, le escucho. Eh, sí, quería preguntarle, ¿en los indicadores como máximo pueden ser dos variables o pueden ser más?